El tiempo es una serie de eventos que transcurre pase lo que pase. Cada evento se puede clasificar entre lo importante y lo urgente. La matriz del tiempo es una representación gráfica en la cual se van a clasificar las tareas pendientes por ejecutar, con un total de 4 cuadrantes diferenciados entre sí y ejemplificando diferentes grados de prioridad. Es un cuadrante de 2 ejes, lo importante y lo urgente. En estos dos factores se van a clasificar las tareas y se les otorgará un valor absoluto. Si es importante, si no es importante, si es urgente o si no es urgente. Como resultado se tendrá otro cuadrante en cuestión. Mayormente lo utilizan las personas que ocupan un cargo de administrador o de participación. También lo pueden utilizar las personas autónomas que necesiten de administrar sus tareas para diferentes proyectos. Características de la matriz de la administración de tiempo. Esta representación gráfica cuenta con 4 cuadrantes y 2 ejes. Estos son los dos factores en los cuales debemos de medir cada tarea, asignándoles un valor absoluto, clasificándolos por si es importante, urgente o no. La clasificación de la matriz de administración del tiempo se divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante nos habla sobre aquellas cosas que son importantes y urgentes, es decir, todas aquellas tareas que son de relevancia para la empresa pero que fueron dejadas para el final. Por el contrario de lo que uno suele pensar, no es recomendable enfocarnos en estas actividades, ya que indican que la empresa tiene una mala administración o gestión de su tiempo y está dejando todas las tareas relevantes para el final. En el cuadrante número 2 tenemos las actividades que son importantes pero que no son urgentes, es decir, que todavía se tiene tiempo para hacerlas. Este cuadrante es el más importante y es en el que se tiene que aplicar más tiempo y esfuerzo, porque usualmente dejamos las tareas para el final, por lo tanto caen en el cuadrante 1, entonces se tiene que hacer mayor énfasis en este cuadrante para realizar las cosas de manera correcta. Los expertos dicen que las personas efectivas son aquellas que no se enfocan en las cosas urgentes o en los problemas, sino que se enfocan en las oportunidades y en hacer las actividades de forma previsoria. En el cuadrante número 3 tenemos todas aquellas tareas que no son importantes y son urgentes. Se suele confundir mucho con el primer cuadrante, por eso es que suelen hacer estas actividades antes. Sin embargo, para no hacerlo es necesario establecer prioridades de si es importante o no. Y por último tenemos el cuadrante 4, en el cual son las tareas que no son importantes y no son urgentes. Este es el cuadrante menos interesante. Estas actividades solo se deben hacer en caso de que los otros 3 cuadrantes ya hayan sido realizados. E incluso estas actividades pueden ser delegadas, es decir, puedes decirle a otra persona que las haga por ti o simplemente puedes omitirlas de tu agenda. Algunos ejemplos para cada cuadrante son los siguientes. Dentro del primero podemos encontrar los crisis, los problemas y proyectos cuyas fechas vencen próximamente. Todas estas actividades son relevantes para la empresa pero fueron dejadas para el final y es por eso que están dentro de este cuadrante. En el segundo cuadrante podemos encontrar prevención de crisis, preparación, construir relaciones, reconocer nuevas oportunidades y planificación futura, que creo que es lo más importante dentro de este cuadrante, y las nuevas oportunidades. Dentro del tercer cuadrante podemos encontrar como ejemplo las interrupciones, como lo son algunas llamadas, correos, informes, reuniones inmediatas e incluso cuestiones personales. Y por último, algunos ejemplos del cuarto cuadrante, el cual son actividades no urgentes y no relevantes, podemos encontrar trivialidades, algunas cartas, llamadas telefónicas, pérdidas de tiempo y actividades de escape. A continuación les seguiré explicando algunos ejemplos que tratan sobre la matriz del tiempo. Como podemos ver en la esquina superior izquierda, siguen unos resultados que son importantes de combatir, como son el estrés, el agotamiento, las administraciones de crisis y siempre apagando incendios. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente, cuando una persona está estresada, no rinde lo suficiente, no es lo suficientemente productiva y por lo tanto no es tan eficiente como se cabría de esperar.
Por lo tanto, todo el proceso si no se detiene, se atrasa un poco por lo mismo de que esta persona no está dando lo suficiente o no está, digamos que completamente sana emocionalmente. Luego tenemos el agotamiento, igual como el estrés es muy parecido, cuando una persona está agotada no puede dar el 100% de sí porque está cansada, no somos máquinas y por lo tanto debemos de descansar en ciertos periodos de tiempo, lo que se traduce más bien como pérdidas de tiempo. Pero esto no significa que sea malo, simplemente debemos de incluir en nuestros horarios de trabajo que los trabajadores deben de descansar en ciertos periodos de tiempo para que este agotamiento no suceda. Después tenemos la administración de crisis, que pues viene derivado del estrés y el agotamiento. E igualmente esto no ayuda a la producción de la empresa, porque los trabajadores no se encuentran de manera normal y no pueden realizar su trabajo de manera satisfactoria. El siguiente, que está en verde, es de los resultados de visión, perspectiva, equilibrio, disciplina, control y pocas crisis. Digamos que esto será lo contrario a lo que está en rojo. Es lo ideal, es cómo en una empresa se debería de trabajar normalmente, con una visión y perspectiva para que todos los trabajadores sepan qué se tiene que hacer y en qué tiempo ellos, digamos que tienen que hacerlo. El equilibrio tanto emocional como físico deben estar ahí, porque si no lo hay, pues obviamente tendemos a caer en el agotamiento, en el estrés, que son muy vistos durante estos periodos de pandemia y todo eso, porque a veces no pueden abastecer todo el mercado o a todos sus clientes, por lo mismo de que a veces no hay suficiente personal para poder hacerlo y caen en estrés y en agotamiento. También las personas que trabajan en una empresa o que sean entrepreneurs deben tener la disciplina y el control suficiente para poder hacer un horario que puedan seguir y que vengan bien con ellos. Esto quiere decir que no se salten horas de trabajo o quieran descansar más tiempo del necesario, simplemente tener, como ya mencioné anteriormente, un equilibrio. Y bueno, si aplicamos todo esto de manera correcta, obviamente va a haber pocas crisis. Después, en la esquina inferior izquierda, tenemos otros ejemplos que están en amarillo, que es la concentración en plazos cortos. Eso también es malo porque el trabajo no se está haciendo de manera correcta, no están prestando la atención que deberían tener y por lo tanto esto puede terminar en mermas o simplemente que el trabajo no se haga correctamente. Tenemos administración de crisis, carácter de camaleón, atento a la reputación, considerar metas y planes que no valen la pena, es decir, que no son muy acordes al objetivo que tiene la empresa o al objetivo que tiene fabricar ese producto. Se siente impotente, excluido de control. Es decir, cuando la persona que está haciendo ese proceso se siente como que no sabe, como que no puede hacer el trabajo bien. Y relaciones muy frágiles o rotas. Y bueno, en el siguiente cuadro que está en azul tenemos la irresponsabilidad, dependiendo de otros y gobernado por apremios básicos. Estas tres cosas son bastante comunes en lo laboral, debido a que muchos no ponen la suficiente atención a su trabajo y por lo tanto son irresponsables, lo que termina siendo bastante perjudicial para la empresa porque pierden dinero al, como ya dije anteriormente, obtener mermas en lugar de productos bien hechos. Dependiendo de otros, es decir, que no puedan hacer bien su trabajo. Esto quiere decir que a cada rato tengan que pedirle ayuda a otro trabajador porque ellos no saben hacer bien su trabajo. Se supone que ellos fueron contratados para un trabajo y no tienen que depender de otros, porque si dependen de otros, entonces le están quitando tiempo a esa persona. Y gobernado por apremios básicos, es decir, que no tienen muchas aspiraciones a crecer o a hacer bien su trabajo, por lo que mencioné anteriormente. Después de haber visto todos estos 4 cuadrantes, ustedes obviamente ya tienen una idea de cuál es el mejor en el que una empresa o un entrepreneur puede trabajar, que es el verde.
ya que siempre se trabaja con visión y de una manera equilibrada, obviamente, con tiempo para planificar, controlar, pensar y centrarse en el cumplimiento de todos sus objetivos y al mismo tiempo crecer con la empresa, porque como se dieron cuenta anteriormente, en todos los cuadrantes que describí, la mayoría de estos describen situaciones tóxicas que no deberían de ocupar tiempo en el proceso de una empresa, porque esto derivará en pérdidas o tanto de dinero como de tiempo. Entonces, esto hay que evitarlo a toda costa para poder tener una visión correcta de hacia dónde va la empresa, de hacer el proceso como debe de ser, de tener empleados equilibrados y una disciplina general en una empresa. Todo esto para poder, al mismo tiempo de que ahorramos tiempo, ahorremos dinero y generamos ingresos. Como apreciar en los ejemplos anteriores, la caja de Eisenhower puede ser una herramienta bastante eficaz a la hora de organizar tus tareas, ya que en ella se muestra de forma concisa cuáles son las tareas importantes y no importantes, urgentes y no urgentes, y al usarla puedes administrar bien las tareas de forma que ahorres tiempo y se eliminen las tareas que no son necesarias, es decir, puedes eliminar de forma completa las tareas que no son importantes y no urgentes y desde realizarla, concentrar todos tus esfuerzos en aquellas que sí lo son. Así, de esta forma, puedes avanzar hacia tus metas comerciales y lograr tus objetivos. Muchas gracias. A continuación, se verán algunos videos